unos años venimos trabajando en el movimiento espiritista. Pusimos como título el espiritismo cardesiano justamente para comenzar con esta cuestión de esta diferenciación. Ya que el título era espiritismos. En realidad el término cardesiano que nosotros usamos para definir a los grupos que nosotros, digamos, con los que nosotros trabajamos es un término, una categoría que armamos nosotros. Decir espiritismo cardesiano dentro de las sociedades con las que nosotros trabajamos es una redundancia porque es el único espiritismo que es el de ellos, el que ellos practican. Pero bueno, digamos, era importante, digamos, introducir esto porque, como decía bien Miguel, la Escuela Basilio durante muchos años ha tratado, digamos, de separarse de la denominación espiritista, si bien reconocen, ¿no es cierto?, un origen común, pero hoy en día la Escuela Basilio no se reconoce este mundo. Y, digamos, en general, dentro del conocimiento popular, decir espiritismo hoy en día incluso es decir Escuela Científica Basilio. Y estas sociedades, digamos, son las que han quedado bastante invisibilizadas. Básicamente, el espiritismo cardesiano reconoce un par de hitos, digamos, fundamentales, que son, por un lado, bueno, el famoso episodio, digamos, del poltergeist, que conocemos como poltergeist en la casa de la familia Fox, en Hyde, en las afueras de Nueva York. Un pastor metodista se muda con su familia a esta casa y, bueno, comienzan a sentir algunos golpes y aparece un hito, digamos, histórico y fundante, que es la noche del 30 de marzo de 1848, cuando las hermanas Fox preguntan si eso que estaba golpeando era un espíritu sufriente que dé dos golpes. Y aparecen estos dos golpes, ¿sí?, que generan sobre las paredes o sobre los crujidos de la casa, una casa de madera, y a partir de esto entonces se establece un código de comunicación a partir de golpes, ¿sí?, por sí o no, que luego se complejiza en una serie de golpes que corresponden a letras y luego, digamos, pasa de ser de la casa completa a una mesa, en la cual a través de la mesa, con un sistema de códigos, la mesa golpeaba y respondía respondía, en principio, las respuestas son del mundo espiritual. Si bien la comunicación con el mundo espiritual ya estaba, digamos, en todas las corrientes espiritualistas en esa época, principalmente lo que toma el espiritismo es como una especie de punto inicial en el cual se establece un código. Antes por ahí había, digamos, experiencias de los místicos como Emanuel Swedenborg y otros medium que recibían mensajes, pero no había una comprobación objetiva del mensaje. O sea, en ese momento uno tenía que confiar en la experiencia, digamos, subjetiva de quien decía recibir un mensaje y lo que escribía o lo que decía que los espíritus decían. A partir de esto tenemos una cuestión de comprobación objetiva, a partir de la cual todos los que estaban en la sesión de la mesa podían escuchar y comprobar que la mesa respondía con tantos golpes a las preguntas que se les realizaban. Este movimiento, digamos, se extendió rápidamente en todo Estados Unidos y en Europa, y al llegar a Europa, vamos a hacer una cosa, digamos, muy corta con esto porque queremos pasar al trabajo que nosotros hacemos, llega hasta el famoso personaje, León de Rival, alias Allan Kardec, un pedagogo francés, que es invitado por un amigo a estas sesiones, que ya, digamos, en esa época el movimiento de la mesa era explicado a partir del magnetismo, ¿no?, traído por Mesmer en el siglo XVIII. Lo que se decía que era, bueno, que así como uno podía magnetizar a otras personas para curarlos, también el magnetismo humano, que es una especie de energía que sale del cuerpo, podía de alguna manera animar una mesa y moverla. Lo que empieza, digamos, a ver Kardec es que efectivamente estos mensajes no solamente eran mensajes sobre cuestiones ordinarias o cotidianas, sino que también, aparentemente, estos mensajes traían una especie de contenido que superaba lo netamente humano. De repente los espíritus proponían poesías, obras de arte completas, obras literarias, musicales, e incluso completaban obras literarias o musicales de personas que ya habían fallecido. A partir de esto y sus experiencias se compila y en abril de 1857 saca la primera edición del Libro de los Espíritus, que es una especie de preguntas y respuestas con más de 1000 preguntas en las cuales él va preguntando el mundo espiritual. Esto hizo, digamos, como una cuestión bien, digamos, bien experimentalista, o sea, recorrió diversas cantidades de medium y lo que hacía era comparar cuáles eran las respuestas similares como para poder armar, digamos, ante su pregunta una respuesta que fuera coincidente con la mayoría de los mediums. Con lo cual vamos a dar una especie de codificación que muestra básicamente cómo es la existencia del mundo espiritual. Básicamente el espiritismo reconoce la existencia de Dios, reconoce la existencia de los espíritus. Estos espíritus se encarnan, nosotros tenemos lo que para ellos denominan alma en vez de espíritu, el espíritu es el que ya está desencarnado. Además existe una comunicabilidad, los espíritus pueden comunicarse con nosotros a partir de una característica particular que tendríamos todas las personas, que es la mediunidad, a partir de la cual los espíritus pueden comunicarse con nosotros de diferentes maneras.
hablan de la pluralidad de mundos habitados, digamos, tiene una serie de principios que son, digamos, en general lo que establece el kardecismo en estos. Kardec hace 5 libros, el libro de los espíritus, el libro de los medios y algunos otros, sobre todo el libro que se llama el Evangelio según el Espiritismo, que trata sobre la interpretación de las máximas morales de Cristo, de acuerdo a la visión del espiritismo, es el que va a generar, por lo menos acá en Argentina, las mayores divisiones que vamos a ver más adelante, ¿no? Al punto que ese libro, digamos, es un libro que algunos espíritas me han dicho, eso nunca debió haber escrito Kardec, nunca debió haber escrito ese libro. Bien, básicamente entonces ese es el origen del movimiento. Acá la Argentina llega a partir de un libro, el libro que fue quemado en el auto de Barcelona en el 60 y pico. Bueno. El espiritismo, ¿cuándo llega a la Argentina? Bueno, llega, digamos, muy tempranamente. Entonces decimos, Kardec en abril del 57 edita el libro de los espíritus. En octubre de 1857 un comerciante malagueño, Justo de Espada, llega al Río de la Plata y trae consigo supuestamente la buena nueva del espiritismo. Una de las cuestiones que estuvimos investigando, sobre todo, es la cuestión de la fecha exacta de inicio del espiritismo. Bueno, Mariño daba la fecha 69-70, nosotros en investigaciones anteriores lo llevamos a un poco más, hasta 1858, pero en definitiva, digamos, lo que pudimos concluir después de estos trabajos que estuvimos haciendo últimamente es que fue un proceso digamos, la introducción del espiritismo en el Río de la Plata, que comienza con Justo de Espada. Él en marzo del 1858, funda la primera sociedad, Fe, Esperanza y Caridad, las 3 virtudes teologales. Y en sus escritos que hemos encontrado, él publica un primer folleto que se llama Lecciones Espirituales, que hemos podido ubicar en el tesoro de la Biblioteca Nacional. Él en principio lo que dice, o da unas lecciones morales y espirituales que, sacando las frases que nosotros, digamos, recortamos, perfectamente podrían ser consejos espirituales para el mundo cristiano católico. Y en el mismo año, en 1858, Justo de Espada publica un mismo folleto resaltando y haciendo apología de la Iglesia Católica y diciendo que es la verdadera Iglesia, y en la portada de su folleto dice Lecciones Espirituales de un hijo de la Iglesia Católica. Con lo cual, digamos, las polémicas posteriores que surgen con la Iglesia, que, bueno, parte, digamos, de las polémicas, o por lo menos las polémicas que plantea el espiritismo con la ciencia, con las religiones, etcétera, son construcciones posteriores, porque en principio, digamos, incluso por el nombre de la primera sociedad, vemos que no había mucho problema, no había mucha incompatibilidad entre ser católico y ser espiritista. Bueno, Justo de Espada además funda las primeras sociedades en Montevideo. Él acá en el 58 arma un primer grupo con Flores. Bueno, hay algún trabajo que después le pasaremos, no vamos a detenernos en eso. Pasa a Montevideo con Casares, funda otros grupos, no le va muy bien, entonces vuelve a Buenos Aires, funda otro grupo alrededor del 69-70, que es lo que suponemos que Mariño da como fecha de inicio. Y sí, lo que hay de diferencia es que en los primeros escritos en ningún momento Justo de Espada, por lo menos en el 57-58, menciona la palabra espiritismo, espírita o Kardec, y sí aparecen en los escritos que hemos encontrado más antiguos, que son las publicaciones de 1872, que es la Revelación, la primera revista espiritista que se editó supuestamente, que tenemos noticia acá en el Río de la Plata, en donde sí aparecen las palabras espiritista, espiritismo y Kardec. Con lo cual suponemos que evidentemente esto ha sido un proceso. Entonces, bueno, si bien el espiritismo kardeciano arranca aproximadamente en 1857, no podemos decir que sea estrictamente el espiritismo tal como lo plantea Kardec, porque además eran digamos, contemporáneos. Imagínense que en el mismo momento no sabemos siquiera si Espada había leído Kardec antes de venirse, digamos, de España para Buenos Aires. Lo que plantea, digamos, en general Mariño, y es algo que se ve hasta la actualidad, es esta primera división entre las actividades espiritistas. El espiritismo se plantea como una ciencia, como una religión y como una filosofía o moral. Son 3 aspectos que van jugando de diferente manera en diferentes sociedades. Ellos en principio lo toman como teóricos prácticos y teórico-prácticos. Teóricos serían los que sostienen que el espiritismo es el estudio de la doctrina de Kardec, ¿sí? Los prácticos son los que sostienen que lo importante es la mediunidad, el ejercicio de la mediunidad, y están los intermedios, los que consideran que las dos prácticas pueden coexistir. Bueno, uno de los puntos que nos pareció importante a nosotros profundizar es con referencia a la mediunidad y las sesiones, ¿sí? Como todos saben, el espiritismo habla de la existencia de un mundo espiritual, ¿sí? Digamos, con el cual se puede tener una comunicación y el cual puede tener, digamos, una acción directa, ¿sí? Sobre este mundo material, ¿sí? La mediunidad
es la capacidad que tienen determinadas personas de poder comunicarse con los desencarnados que habitan el mundo espiritual, ¿sí? Dentro de los diversos fenómenos mediúmnicos encontramos aquellos que son denominados como defectos físicos, ¿sí? Que se manifiestan a través de golpes, ruidos, las famosas apariciones, y aquellos defectos intelectuales, ¿sí? Que se manifiestan a través de las diversas vivencias auditivas y parlantes, a través de la mediunidad de posesión, de la escribiente, la intuitiva y la curativa, que es, digamos, como la que, de cierto modo, la que dio mayor renombre al movimiento kardeciano acá en Argentina, ¿no? Todos estos diversos fenómenos dieron mucha visibilidad, sobre todo para la segunda mitad del siglo XIX, acá en nuestro país. Se dice que fue la época en que, digamos, hubo grandes mediums, tanto de efectos físicos como de efectos intelectuales, que hacían sus grandes hazañas en sesiones multitudinarias, dentro, digamos, de aquella mediunidad curativa. Por ejemplo, un modo muy particular de realizar curaciones era la de seguir las directivas de espíritus que en sus encarnaciones pasadas habían sido renombrados médicos, y que a través de la mediunidad parlante o auditiva se transmitía, digamos, el tratamiento o el medicamento a ser suministrado. Se dice que, bueno, de tan elevado alcance eran esas curaciones en aquella época que en muchos casos hasta solicitaban suprimir las justamente tratamientos o medicamentos dados desde la ciencia médica. Tenemos, digamos, como hay varios mediums de renombre dentro de nuestro país. Por ejemplo, de las más conocidas es Juana de Navajas, ¿sí? Que fue una piedra angular de la Sociedad Constancia, ¿sí? Constancia es una de las sociedades más importantes de nuestro país, que está en Buenos Aires. Ella se dice que tenía la capacidad de curar a través del magnetismo y también las vivencias auditivas y parlantes, ¿sí? Se dice que ella, por ejemplo, escribía las recetas médicas sin tener conocimiento de esto, ya que le era dictado fonéticamente desde el mundo espiritual. Y tiene, digamos, en su haber como casos de curaciones. Por ejemplo, se dice que curó un caso muy grave de difteria de uno de los hijos de Cosme Mariño. En este caso ella solicitó, digamos, a través del mundo espiritual, que se suprimiera el tratamiento dado desde el médico de cabecera para llevar a aquel que estaba dictando el mundo espiritual, y aparte también lo curó a través del magnetismo. Tiene otro caso también, la cura de una nena que presentaba, la hija de Felipe Cenillosa, que presentaba un caso de parálisis de crecimiento bastante importante, y dicen que durante una sesión hizo que esta nena expulsara como una especie de manojo de hojas de laurel que estaba atado con un hilo, que supuestamente, según el mundo espiritual, esto lo tuvo la nena desde el año de edad, alojado en el estómago, que era lo que, digamos, no le permitía el crecimiento, que esto había sido, digamos, hecho desde magia negra. Hay casos hasta que supuestamente dicen que han curado el cáncer. Por ejemplo, un medium llamado Lincoln supuestamente curó un tumor que tenía alojado en el estómago. El hermano de Ovidio Rebaudi lo curó supuestamente en el hospital italiano. O sea, son varios los casos. Supuestamente en aquella época era muy común hablar de, digamos, los beneficios de la mediunidad curativa. Pero bueno, a pesar de que ellos intentaron, digamos, dar respuestas científicas a la cuestión de la existencia del mundo espiritual y de la incidencia que puede tener el mundo espiritual, como por ejemplo a través de las curaciones, fueron muy perseguidos en nuestro país. Sobre todo para, digamos, todo el siglo XX, por diversos organismos estatales. Fue muy rechazado por la ciencia, sobre todo por la psiquiatría, en relación a la salud mental de los practicantes espíritas, por la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica. Esto generó un conflicto muy grande al interior del movimiento, ¿sí? Al punto, digamos, de llegar al actual estado de invisibilización en el que se encuentran hoy en día, ¿sí? O sea, generó una merma muy grande de adeptos, y digamos, todos aquellos, por ejemplo, que no tuvieran un título médico y realizaron algún tipo de terapia de sanación, eran condenados por ejercicio ilegal de la medicina. Así que bueno, al día de hoy, por ejemplo, en relación a la mediunidad, ya
ya no se habla de mediunidad curativa, ni de curaciones, ni se realiza ningún tipo de tratamiento invasivo, sino que hablan más en términos de ayuda fraterna, terapias del alma. Si bien, digamos, la gente en general sigue yendo a consultar a las distintas sociedades, mayormente por la cuestión de salud, digamos, hoy por hoy hay una insistencia en que, digamos, la persona siga en paralelo y prioritariamente un tratamiento médico. Y algo que pasa mucho también con la Basilio es que ellos hoy por hoy, sus discursos que dicen que a la medicina le corresponde la cura del cuerpo y al espiritismo la cura del alma, que en definitiva es donde se origina la enfermedad. Ellos dicen que digamos, las enfermedades se originan a nivel espiritual, en el periespíritu, en un desequilibrio que termina repercutiendo en el organismo. En las sociedades que son un poco más religiosas, y ahora vamos a hablar de eso, por ejemplo, se inician las sesiones con una oración, se pide a los espíritus guías que influyan fluídicamente, se determina cuáles son los órganos afectados, pero está esta insistencia de seguir en paralelo con la medicina, y también se siguen manteniendo algunos de los mecanismos de antaño, como los pases magnéticos y la ingesta de agua filtrada. Otro de los puntos que nos pareció importante problematizar es en relación al campo espírita. Si bien, digamos, le pusimos esta denominación como para ponerlo dentro de un marco digamos, de significación, en realidad no podemos aseverar que haya realmente un campo espírita propiamente dicho, dado la, digamos, gran heterogeneidad y diversidad que presentan, ¿sí? Las distintas sociedades son muy diversas entre sí, y sobre todo, digamos, lo que se da mucho también es una diversidad en torno a lo que es la interpretación que hacen del espiritismo. Y uno de los puntos que para nosotros es fundamental y que está prácticamente no trabajado, y por eso sería muy importante trabajarlo, que es algo que tenemos pendiente acá con Juan, es que, por ejemplo, no hay conocimiento de que, por ejemplo, dentro del movimiento kardeciano están aquellos que hacen, digamos, como una interpretación mucho más laica del espiritismo, y aquellos que hacen como una interpretación más religiosa, ¿sí? Dentro de los que podemos denominar como laicos, bueno, están generalmente alineados a la CEPA, la Confederación Espírita Panamericana, que surge en Buenos Aires en 1946, con miras a nuclear a las sociedades a nivel, digamos, del continente americano, pero con una mirada bien laica. O sea, ellos se autodenominan librepensadores. Ellos, por ejemplo, dicen que ven en el espiritismo su carácter de filosófico, científico y racional, y de este modo digamos, como que se apartan de la cuestión religiosa. De hecho, es muy interesante porque hay toda una historia de conflictos entre las vertientes laicas y religiosas. Ellos, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, el último libro de Kardec, el Evangelio según el Espiritismo, digamos, como que hay una interpretación errónea por parte de aquellos que lo ven más desde un lado religioso, cristiano, porque en realidad dicen que Kardec en ningún momento habló de religión, ya que una religión, dicen, es un sistema cerrado, dogmático. Ellos dicen que Kardec en realidad cuando hablaba de Jesús hablaba desde su moral, pero Jesús como un hombre, y dicen que por eso ellos como que, digamos, tienen como una postura histórica, en donde, digamos, no lo ven como, ellos dicen, como lo interpretan los religiosos, como un mito, dicen, como un mitad hombre, mitad Dios. Eso, digamos, están completamente en desacuerdo. Dentro de los laicos, bueno, tenemos por ejemplo la Sociedad Constancia, que como les había comentado es una sociedad muy importante en nuestro país, que se creó en 1877. Otra sociedad, por ejemplo, es Espiritismo Verdadero. Esta está en Rafaela, en Santa Fe. Esta también, de este lugar, ameritaría hacer un trabajo de investigación solamente de esta sociedad, ya que hay toda una comunidad involucrada en torno a esa sociedad. Bueno, por otro lado están los que se pueden denominar como mayormente que hacen una interpretación religiosa, que están mayormente alineados a la CEA, a la Confederación Espírita Argentina, que nuclea justamente a las sociedades en Argentina, pero bien de corte más cristiano, más religioso.
Pero bueno, después también encontramos sociedades independientes que no están confederadas en ninguna confederación, valga la redundancia. Hay nuevos intentos de confederaciones, por ejemplo está la UEA, la Unión Espiritista Argentina, que también se creó como para unir a los laicos, los religiosos, confederados, no confederados. La intersocietaria, que es una propuesta que surge en La Pampa, que también lo que busca es esto de unificar. Es muy interesante porque, digamos, hacen como muchos congresos, mesas redondas, que lo que buscan es como una unificación de criterios, más allá que quizás no se termina dando de todo, digamos, la idea es esa. Hay, por ejemplo, en Virginia hay una sociedad que podemos denominar familiar, como de los orígenes del espiritismo, donde es una familia que, digamos, se junta alrededor de una mesa y hace preguntas a la mesa. Hay sociedades nuevas, por ejemplo, el año pasado pudimos trabajar una semana en Rosario con un grupo de unos jóvenes que de repente viajaron a Brasil, conocieron el espiritismo brasilero. Como todos saben, el espiritismo en Brasil es mucho más masivo, tiene mucha más aceptación social y es mayormente de carácter religioso. Conocen el espiritismo en Brasil, quedan, digamos, maravillados, y cuando vuelven a Argentina empiezan a contactar a sus amigos, empiezan a juntar en casas, empiezan a hacer sesiones de estudios. Por ejemplo, hacen una sesión que ellos denominan de irradiación una vez por semana, en donde tienen una lista de nombres con determinadas problemáticas, y ellos dicen que a través de, digamos, la irradiación de buenos pensamientos, digamos, obran como una especie de terapéutica. Así que, bueno, es muy amplio, por eso es que decimos, es muy amplio el campo, y esto también incide en lo que va a explicar ahora un poquito Juan. Sí, como decía Elisa, hay sociedades independientes, grupos independientes, espiritistas independientes. Tengan en cuenta también que en el espiritismo kardeciano no tiene una estructura piramidal como sí podría tener por ahí la Basilio, donde si bien estas sociedades están confederadas en diferentes grupos, cada sociedad trabaja de manera independiente. Es decir, que por ejemplo, nuestra entrada a la CEA y la aceptación por parte de la CEA de que nosotros investiguemos el espiritismo no significa o no es palabra santa para el resto de las sociedades, que pueden perfectamente decidir si participan o no, y de hecho es lo que sucede. Con lo cual, digamos, es totalmente, podríamos decir, homogénea la cuestión, digamos, de cómo se distribuye el poder, si es que hay algún tipo de poder dentro de las sociedades. No adoran imágenes, no tienen sacerdotes, por eso ellos digamos, sostienen que no son una religión, porque justamente no tienen esta estructura que ellos identifican como una estructura religiosa, como una institución, con una cierta estructura piramidal, con personajes particulares, sino que más bien es bastante horizontal. Dentro, digamos, del campo espírita, entonces encontramos a la CEA, la Federación Argentina, la CEPA, hay federaciones varias, hay federaciones por sociedades y por especies. Por ejemplo, federaciones de sociedades del sur de la provincia de Buenos Aires, donde se nuclean como 15 sociedades de Mar del Plata, más algunas otras de Buenos Aires, pero también hay federación espírita juvenil, y también hay federación de mujeres espíritas. Entonces tenemos, digamos, una enorme variedad de asociacionismo dentro del espiritismo, cada una también con una interpretación particular y con actividades particulares. Con lo cual, digamos, por eso sostenemos que el campo espiritual es bastante complejo y probablemente, digamos, no haya una asociación igual a la otra. De hecho, de las asociaciones que nosotros trabajamos, y podemos poner algunos ejemplos en los cuales, si los llevamos a visitar esas sociedades y ver las prácticas, yo les aseguro que el 100% de ustedes van a decir que se trata de dos puntos diferentes, si no les decimos que son espiritistas. Sin embargo, todos se reconocen como kardecianos. Como se dice, la UEA, la intersocietaria, sociedades independientes, grupos independientes, familiares o no, o espíritas independientes. Dentro de la CEA, más o menos, este es actualmente el número de sociedades, es decir, que no llegan a las 60 sociedades, dentro de las cuales cada una aproximadamente tiene entre 40 y 60 socios activos, ¿sí? Fíjense la distribución. Estas son las sociedades de la CEPA, de la Confederación Espírita Panamericana. Acá hay, tenemos inscritas en la CEPA 5 sociedades, de las cuales la de Rafaela, como decía, es una de las más importantes, con 1.500 socios, 500 socios activos y 5.000 espiritistas en la ciudad de Rafaela, y agrupa, digamos, asociaciones también en todos estos países. Y después esto lo pasamos, si quieren, no nos vamos a detener en esto. Además, digamos, de la variedad que hablamos, de esta variedad en la agrupación y en la confederación de sociedades y de personajes,
tenemos también las divisiones entre teóricos prácticos y teóricos prácticos que hoy en día se siguen sosteniendo. Sociedades, por ejemplo, que actualmente trabajan específicamente con sesiones, como Luz del Porvenir en la calle Monroe, solamente trabajan sesiones. Y la cuestión de estudio es algo que se lo dejan a los alumnos. O sea, cada uno estudia y lee Kardec y sabe que tiene que leer Kardec y otros textos por su cuenta. Otras sociedades como Constancia y Fraternidad, que son, podríamos decir, las más conservadoras, que tienen, digamos, tienen el rasgo teórico-práctico, en el cual, digamos, hacen sesiones mediúmnicas de todo tipo, porque hay diversos tipos de sesiones, hacen sesiones de estudio, en las cuales en diversos días se estudia el libro de los espíritus, el libro de los médium, y sobre todo las sociedades que siguen el lineamiento más religioso, como decía él, y que adhieren a la Confederación Espiritista Argentina, siguen, digamos, el estudio sistematizado de la doctrina espírita que viene de Brasil, de la FEI, de la Federación Espírita Internacional, que tiene sede en Brasil. Con lo cual, digamos, todos los lineamientos de estudio de las sociedades pertenecientes a la CEA y de los grupos que en algún momento adhieren a la CEA, ya sea porque que están confederados o porque tienen un aspecto más religioso, también adhieren a este tipo de enseñanza, que es reunirse una vez por semana a leer y debatir, porque ellos consideran que es una fe racional, sobre diferentes temáticas que tienen que ver con el espíritu, ¿sí? Hay sociedades sin mediums. Si bien, por ejemplo, podemos sostener que en el espiritismo lo principal es el medium, hay sociedades que han dejado de tener mediums porque se han muerto y porque no han encontrado, digamos, medium para desarrollar, con lo cual siguen desarrollando actividades como, por ejemplo, Providencia, solo da charlas sobre espiritismo, hace reuniones de estudio, no tiene mediums. Sociedades con pocos socios, sociedades que después uno va a visitar y hay un socio, una señora de 80 años, que sigue sosteniendo los espíritus. Claro. O sea, si bien podemos decir que hay muchos socios, ¿no? De su concepción, pero digamos que uno solo encarnado, que abre la puerta y sostiene la sociedad para no cerrarla, ¿sí? Hay algunas sociedades con pocos socios como Afinidad, ¿no? En la calle Curaparigüe. A sociedades civiles, sociedades que también han perdido a sus mediums y se han transformado de sociedades espiritistas a sociedades civiles y conservan, digamos, en su interior todo el mobiliario, la biblioteca de la sociedad espiritista. Hay una sociedad, por ejemplo, en Rosario que se llama Instituto de Cultura Cristiana Alborada. Yo les digo ese nombre y sé que tiene que ver con el espiritismo. Es una sociedad espiritista que ha decidido eliminar de su nombre y de su publicidad, por lo menos hacia el exterior, las palabras espiritismo, espiritista y Kardec. Son kardecianos. No tienen sesiones mediúnicas porque para ellos es una complicación de mediunidad. Hacen reuniones en donde, digamos, trabajan sobre cuestiones morales y filosóficas. Ni siquiera tienen pases. Los pases serían una forma, digamos, de práctica en la cual, ¿no es cierto?, la persona hace una especie de movimientos con las manos para transmitir energía. Esto puede ser magnético, espiritual o ambas. Hemos trabajado un poco en estos artículos de este tema. Se hacen autopases para evitar, digamos, cualquier cuestión de preferencia con alguna persona en particular que tenga más poder. Y hasta incluso tenemos grupos como CEPEA, que es el Consejo de Escritores y Periodistas Espíritas de Argentina, liderado por quien fuera presidente de una sociedad muy importante en la provincia de Buenos Aires, como Víctor Hugo, que incluso está buscando cambiarle el nombre y diciendo que el espiritismo ya no debe llamarse espiritismo, sino que lo llama evolucionismo anímico. Obviamente porque ellos sostienen que, así como la materia evoluciona, también el espíritu evoluciona. Y esa evolución que propone el espiritismo es siempre hacia adelante. O sea, uno puede estancarse en la evolución espiritual o puede ir hacia adelante, nunca retrocede. Esa es la diferencia. Obviamente son reencarnacionistas, me olvidé de decir esto, fundamental, pero su reencarnacionismo, digamos, no concibe el retroceso. O sea, no puedo reencarnar en una vaca o en un sapo, sino que o me estanco o sigo hacia adelante. Tienen correlativa, no puedo encantar. Esto es un acuerdo. Bueno, básicamente entonces en el lo que venimos trabajando, lo que vamos a, digamos, como para cerrar un poco lo que venimos trabajando actualmente en el programa. Estamos en un instituto que es un instituto de investigaciones históricas y evidentemente tratamos de mezclar y mechar un poco tanto la investigación histórica como el endográfico. No hacemos historia porque estemos en el instituto, sino porque consideramos que un movimiento que arranque en el 858, digamos, imprescindiblemente necesita, digamos, tener una visión histórica, porque evidentemente ha sufrido enormes cambios, no solamente en la forma en la que el movimiento se expresa en la sociedad, sino en las prácticas. No es lo mismo un medium de 1858, no es lo mismo la mediunidad de Justo de Espada y los mensajes que le da Justo de Espada a los mediums que conocemos hoy en día. Eso ha evolucionado muchísimo, ha evolucionado
podemos decir en ciertos términos generales, en todo el espiritismo kardeciano, y ha también cambiado y evolucionado en diferentes sociedades. Hoy en día uno se encuentra con sociedades en las cuales dicen, hace 40 años apagábamos la luz y nos agarramos de las manos, hoy en día eso ya no pasa, y otras sociedades en las que siguen haciendo eso. O que no se busquen ya efectos físicos. Eso Claro. dicen que en realidad fue una comprobación que hicieron en el pasado, que hoy por hoy hay que priorizar el aspecto moral. Entonces, básicamente estamos trabajando en cuestiones históricas con la historia de los orígenes del espiritismo en Argentina, de lo que hablamos un poco de rastrear los pasos de Justo de Espada por Buenos Aires y el Río de la Plata, y las primeras documentaciones que aparecen, viendo un poco el contexto, ¿no es cierto? Primero de las corrientes espiritualistas, de la existencia del magnetismo y además de la existencia de los grandes mediums, que sin ellos, digamos, no se hubiese podido motorizar sobre todo la difusión de la doctrina, teniendo en cuenta que ellos no hacen proselitismo. El espiritista no sale a buscar adeptos, nunca. La persona que supuestamente tiene intención se acerca a la sociedad y si quiere se quede, si no se va. Nadie lo retiene. Bueno, estamos trabajando sobre historia reciente y sobre el tema de fotografía. En cuanto a lo que tenga que ver más que nada con lo etnográfico, bueno, estamos trabajando con temas de salud, enfermedad y sanación. Hemos trabajado, digamos, de la cuestión de salud física y salud mental en varios aspectos, cuáles son la enorme cantidad de prácticas que ellos tienen, teniendo en cuenta también que el mundo espírita no solamente incluye a los encarnados, sino a los desencarnados, y que le ayuda no solamente a quienes están vivos, sino también a los que ya no están en este mundo. Con lo cual las prácticas curativas engloban a todo ese enorme universo espiritual. Hablando de bueno, trabajamos sobre el tema de locura y espiritismo, que es un tema más que nada histórico, pero todavía hoy se sostiene, sobre todo en los prejuicios, o por lo menos en la percepción que tiene el espírita de cómo los ven los no espíritas. ¿Sí? El espiritista cree que el otro lo ve como un loco. ¿Sí? Y esto tiene, digamos, un arraigo en determinadas prácticas, en determinadas posiciones que ha tenido la psiquiatría y la ciencia en relación al espiritismo. Trabajamos sobre el tema, bueno, de los cambios en líneas de sesiones y fenómenos, y algunas experiencias como grupos de mesa que vamos a dejarlo para otro momento. Y además estamos trabajando en la cuestión más que nada patrimonial. También hemos decidido, de alguna manera, y esto ya venía, digamos, de cuando recién nosotros ingresamos a las sociedades, el ingreso al campo fue extremadamente difícil y lo sigue siendo. No es porque hace 8 años que estamos trabajando que ahora es más fácil, entramos a cualquier sociedad. Entrar a una sociedad nos cuesta el mismo trabajo que hace 8 años. Nos tiene que conocer, nos tenemos que charlar, etcétera, y ingresar, digamos, nos lleva trabajo, pero ahora, bueno, tenemos la posibilidad que tenemos varios contactos, ¿no es cierto?, que nos abren las puertas, pero bueno, estamos digitalizando material. En principio lo digitalizamos de una forma burda, fotografiando todo lo que podíamos, porque creíamos que la investigación iba a durar unos meses, que a los pocos meses nos iban a rajar y no nos iban a entrar más. Esto no sucedió, entonces, bueno, tenemos mucho material, digamos, fotografiado, y lo que estamos haciendo es digitalizar con un escáner cenital material que seguramente después servirá no solamente como cuestión histórica, sino también para cuestión de las prácticas actuales. Entonces digitalizamos la revista La Idea, rescatamos algunos himnos espiritistas, rescatamos las partituras y lo hicimos interpretar por una pianista y lo grabamos. Y estamos trabajando también en la conservación de la biblioteca Constancia. Tengo algunos. Mortales. Y sobre todo en la conservación y registro de la biblioteca Constancia. Sí, la biblioteca de Constancia tiene aproximadamente 15.000 volúmenes, es una biblioteca que tiene, digamos, material muy general, pero nosotros en realidad estamos presentando un proyecto para digitalizar 500 ejemplares, que sería como el material más importante, entre ellos los 110 volúmenes, digamos, encuadernados de la revista Constancia. La revista Constancia arranca de 1878 hasta la actualidad, con lo cual contiene, obviamente, siempre es un recorte, todo documento es un recorte, pero contiene materiales y documentación desde los inicios del espiritismo hasta la actualidad. Y la revista La Idea es la revista de la Confederación Espiritista Argentina. Y bueno, ¿qué falta, no? ¿Qué es lo que...? Sí. Bueno, retomando un poco, esto de que les comentaba antes en el denominado campo espírita, estas divergencias doctrinarias entre religiosos y no religiosos que prácticamente no es conocido. En estos últimos días estuvimos leyendo un montón con Juan y, por ejemplo, bueno, esto que les comentaba, vimos esto de que hay una historia de conflictos que no es tanto esbozada por ellos. Por ejemplo, hay la CEPA, que es, digamos, de carácter laico, tuvo muchos conflictos con el espiritismo brasilero. En Brasil está la FEB, la Federación Espírita Brasilera, que es bien de corte cristiano,
cuentan que en los 90, digamos, promocionados de la FED, se crea el CEI, el Consejo Espírita Internacional, con miras también a nuclear al espiritismo, digamos, más a nivel internacional, pero desde una mirada bien evangélica. Entonces dicen que hicieron completamente a un lado todas aquellas sociedades que estaban alineadas a la cepa. Esto dice que generó en su momento un conflicto muy grande, una disputa muy grande, por ejemplo en los congresos, en las revistas de difusión propia de cada sociedad o de las federaciones. Un artículo muy conocido, por ejemplo, El trigo y la paja, escrito desde las vertientes cristianas, en donde el trigo vendría a representar al espiritismo cristiano y la paja vendría a ser los laicos que vienen como a perturbar la mirada cristiana. También, por ejemplo, en el 2000 se hizo el Congreso Panamericano y, digamos, la difusión máxima era la de la necesidad imperiosa de la actualización del espiritismo. ¿Qué significa esto? Según desde los laicos, ellos dicen que es importantísimo que regularmente las sociedades de los diversos países se junten y debatan cómo actualizar el espiritismo acorde a las sociedades presentes. Esto también generó, digamos, un conflicto muy grande con las vertientes más religiosas, que dicen que el espiritismo no tiene que actualizarse y que en todo caso se puede actualizar si los espíritus superiores así lo demandan. Esto es muy interesante porque es como que termina habiendo una especie de disputa entre, bueno, quiénes son los que toman las decisiones en el espiritismo, el mundo de encarnados, el mundo de desencarnados, y bueno, las peleas que se arman entre encarnados y desencarnados es buenísima. Bueno, de hecho nuestro ingreso al campo, digamos, no fue yo voy a la reunión de la sociedad y la gente de la comisión directiva decide. Sí. Se hicieron decisiones. Es el plano del mundo espiritual el que decide si nosotros decidió podemos... que no podíamos ingresar. Claro. Es buenísimo. Con lo cual, digamos, esto nos pareció muy interesante, ¿no? O sea, ¿tuvieron algún rechazo del mundo espiritual? No. Lo que sí, digamos, de conflictos entre sociedades. O sea, hemos estado en sociedades en las cuales parte de la comisión directiva estaba de acuerdo y parte no, y la gente que era mucho más abierta y que veían como nuestro ingreso un modo de poder difundir, digamos, y salir con el espiritismo de una vez de esta mirada, digamos, que tiene la sociedad crítica y oscurantiza y que uno piensa que el espiritista se siente en un lugar oscuro con una mesa a convocar a los demonios. ¿No sé eso? Yo creí que sí, pero y otras vertientes que son como mucho más conservadoras, digamos, de cómo nosotros, sin ser espiritistas, podíamos ingresar a determinadas actividades. Esto generó incluso peleas frente a nosotros. Hay gente que decían, ¿puedo entrar a la sesión? Y uno dice, sí, por supuesto. ¿Cómo va a entrar? No, de ninguna manera. Se tenían peleando y tuvimos que ir. Y esto pasa, digamos, constantemente en esas sociedades. Bueno, después otro de los puntos, y que está muy relacionado también con esta propuesta, bien desde los sectores más laicos, es en relación a la transnacionalización, como, digamos, tema pendiente para estudiar, ¿no? Para investigar. Nosotros, por ejemplo, en el 2013 estuvimos en una conferencia que dio Johnny Ispurúa en Constancia. Es un espiritista venezolano que viaja alrededor del mundo dando conferencias sobre el espiritismo más laico. En esta conferencia, de hecho, él, por ejemplo, puso mucho énfasis en esto, ¿no? De ver en el espiritismo su carácter racional y científico, y de la importancia de la actualización del espiritismo acorde a las sociedades, y de la importancia de la transnacionalización, ¿no? Como modo de, digamos, de hacerse más conocidos, de generar redes de contactos entre las sociedades, de canalizar nuevos adeptos y de este modo, digamos, que el movimiento crezca más. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando terminó la conferencia pudimos tener como una breve charla con él. Estuvo muy bueno porque él, por ejemplo, nos decía que nosotros en nuestra calidad de investigadores deberíamos trabajar el tema de la transnacionalización. Eso es bastante interesante. Después, bueno, también trabajos comparativos, por ejemplo, con el espiritismo brasilero, y el espiritismo acá argentino con el brasilero, que como habíamos dicho, el brasilero, digamos, es mucho más masivo, más aceptado socialmente. Bueno, espiritismo y política, estuvo muy relacionado en sus momentos, digamos, con anarquistas, socialistas. Y estudios sobre mensajes mediúmnicos, o sea, hay un montón de material sobre los mensajes que se dan en las sesiones que sería muy interesante también hacer
digamos, algún trabajo de investigación sobre eso. Así que esto como las propuestas, digamos, a futuro que tenemos pendientes y también, digamos, El llamado a la solidaridad. el llamado a la solidaridad, porque hay mucho material y mucho por investigar. Bueno, Qué bueno, eso. terminamos con... Sí. ¿Te gusta?